Hola, bienvenidos a otro segmento cristiano con Raquel. Hoy vamos a hablar de Romanos 15. Por favor, vayan a sus Biblias y pónganle Romanos 15 del 14 al 21. Y se trata, está muy hermoso, del Evangelio de los Gentiles. Claro que es escrito por Pablo. Todas las vidas de nosotros, de todos, de cada uno de nosotros, cuenta. Pero a veces hay mucha gente todavía que se pregunta, ¿qué es lo que sigue de mi vida? Hay muchas personas, jóvenes y niños que no saben, no tienen la menor idea a dónde van a seguir después de que ya se graduaron del colegio, después de que una persona ya se retiró, cuántas veces va a ir a tomar viajes al mar, cuántas veces ya de retirado se la va a pasar en el golf o cuántas veces va a ver ese zacate crecer. Esas son preguntas que se hace la gente cuando ya no hayan qué hacer con su vida y que piensan que ya lo hicieron todo. Pero tienes que acordarte que tu vida vale. Los que se están graduando ahorita de la high school no saben qué es lo que les espera en el mundo. Mucha gente nomás ve los días pasar rápidos, pero ustedes mujeres que son amas de casa, sí tienen valor. Toda la gente aquí en el mundo tenemos valor. Tú piensas que porque ya terminaste de crear a tus hijos, ya terminaste tu vida, tu curso en cuidar a los niños. Pero qué bueno que sí terminaste de alguna forma. Quiere decir que peleaste la buena pelea. Pero de todos modos no sabes qué hacer. No sabes qué hacer con tu vida. Pablo, claro, ya terminó en esa época de los romanos, cuando él escribió estas cartas, epístolas de salvación por el pecado. Él dijo, bueno, yo ya, este es mi final. Yo ya no voy a andar predicando. Se lo dejo a Titos y a Timoteo y a los que entrené, a los que son los predicadores. Yo soy, dice Pablo, escritor, soy predicador y construyo iglesias. Construyo iglesias. Fíjate nomás, porque él tuvo la gracia que le mandó el Señor de ser judío, pero también tener residencia romana. Y vamos a leer este capítulo porque vamos a hablar de 5 principios. ¿Ok? El primer principio va a ser el bautismo. Y entonces uno dice, bueno, ya me bauticé, Dios, ahora amanecí, respiro. ¿Qué es lo que ahora sigue? Pues cuando ya Pablo había decidido ya no dar sermones porque se estaba en peligro, él de todos modos murió dándolos los sermones cuando era libre, porque siempre estaba encerrado, siempre estaba en la cárcel, porque nadie creía en el Señor, en el Mesías. Entonces vamos a empezar a leer Romanos 15 de 14 a 21. Y Pablo escribe esta epístola y dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaz también de amonestarse los unos a los otros o ayudarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para que así hagan
y recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Eso quiere decir que todo lo que Él sale de su boca no sale porque Él está solo, sale porque Jesús y Dios y el Espíritu Santo le dicen a Pablo que aconseje, que enseñe a esta gente tan necesitada que es el reino de Dios. Ahora que Jesús resucitó, ahora hay que hablar del reino de Dios, que sí existe. Al fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y luego dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para glorificarme en las cosas que se refieren de Dios, porque no me atrevo a hablar de nada si no es del Señor Cristo. Él nunca voy a olvidarme lo que a Él ha hecho por mí. Y por eso es que yo soy obediente y quiero pasarles esta palabra a los gentiles, en las palabras y en las obras que van mano en mano, con el poder de señales. El Espíritu de Dios me dice y me dicta lo que yo escribo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. O sea que Pablo dejó su vida, todo y se la dedicó al Señor, porque casi todas sus epístolas, hermanos, en el Nuevo Testamento completa la Biblia o el Nuevo Testamento con todo lo que Pablo enseñó. Y por eso dice, de esta manera me esfuerzo en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre la función de otros, sino como está escrito. En otras palabras, Él no va a decir algo que no sea verdad. Y está escrito bíblicamente. Y por eso dice, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que no han oído, entrarán. En otras palabras, hermanos, cuando Pablo fue a llevar las escrituras para anunciar el reino del Señor, mucha gente todavía no la escuchaba. Esas palabras, o no escuchaba, no sabía de ellas, de la Biblia, no sabía de las escrituras. Y todos ellos en conjunto, Pablo, Timoteo, y todos ellos estaban pasando la palabra. Y tanto fue que la pasaron que hasta esta época todavía la conocemos, hermano. La conocemos. Entonces no nomás hay que ver la vida pasar, que los días, que sea una rutina, te levantas como un robot, ponchas, vas al trabajo, ponchas, sales del trabajo y te quedas en tu casa a ver la televisión o a comer, sobrecomer, que también es pecado, hacer cosas que no son gloriosas. Y por eso dice Pablo, yo ya he ganado la pelea. Y le está hablando esto a la gente, cómo fue su vida. Pero dice Pablo, yo ya terminé, ahora voy a hablar de la salvación, lo del pecado. Acuérdense que Pablo no nomás era un escritor, era un predicador y él construía iglesias. Entonces vamos a leer
ya leímos y ahora vamos a decir los principios. Bautizo. Pablo encontró un propósito en su vida y era que aunque lo mataran, era pasar la palabra de Jesús. Y murió así. Entonces, ¿por qué nosotros no lo consultamos con el Señor y el Espíritu Santo de cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros? Sí, le damos gracias al Señor porque despertamos y respiramos, pero ¿qué sigue? Pues Pablo agarró la Biblia, agarró el Evangelio, el Viejo Testamento y empezó a leérselo a todo mundo, como dice en el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, eso quiere decir que estamos unidos. Hay que ser discípulos unos a los otros, discipularnos, irnos de la mano. Nacer de nuevo. Nosotros somos recipientes del principio, dice Pablo. Pero yo no voy a recibir todo el crédito de lo que yo hablo, dice Pablo, porque no soy yo el que estoy hablando, es Dios, es Jesús el que me está mandando las palabras que salen de mi boca. No soy yo. Entonces, de todos modos, sé que este es mi propósito, dice Pablo. Entonces tú, hermano, ¿cuál es tu propósito? Para traerle gloria al Señor. Eso es lo que Él desea de nosotros. Él desea la luz y la gloria para nosotros, sus seguidores. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer que sean gloriosas para que Dios te vea y haga la diferencia y que también le enseñes a otra gente. Porque acuérdense que cuando lleguemos al final nos vamos a topar al Señor cara a cara. Y si no hacemos ya, y si no actuamos, y si no buscamos nuestro llamado, ¿qué nos va a decir el Señor? No te conozco. Pero Señor, yo hablé de ti todos los días, yo vivía para ti. No te conozco. Vas a perder tu alma. Empieza ya. No te separes de las cosas del Señor. No te separes. Porque si no, morirás. Morirás. Tenle confianza a Jesucristo. Tú llénate y júntate de la vida de Dios, de la vida gloriosa. Tus amigos, tus alrededores, tus hermanos, tus visitas, tus salidas deben ser gloriosas, siempre con un buen propósito. Dios hace la diferencia. Él te ayuda. Mira, porque hay que uno para poder entender y para poder, mucha gente tiene vergüenza hablar. Yo lo entiendo. Yo cuando empecé estos videos sentía muchos nervios. No me salían las palabras, no podía leer. Pero lo seguí haciendo. Seguí, no paré. No paré porque esta es mi forma de hablar con ustedes, señores. Esa es mi forma de hablar con ustedes, cristianos, de poner esto en claro, el Evangelio, un poco más claro, para que lo entendamos. No me estoy creyendo más que nadie.
no me estoy fanforreando, no me estoy inflando el pecho, pero sé que el Espíritu Santo está en mí. Así como dijo Pablo, Cristo está en mí. ¿Cuál es el principio número 2? ¿Cómo darte cuenta de que Dios tiene gracia por ti? Pablo sabía que él tenía gracia del Señor y era el que lo dirigía. Por eso es que él se movía de lugar a lugar y llevaba su iglesia de lugar a lugar a dar el Evangelio, porque Dios quería que lo hiciera. Él construyó iglesias y miró a su vida del pasado y dijo, wow, mira yo cómo era. Sí, me crié de la forma judía y voy a dedicar a la gente gentil de una vez por todas. Ese es mi llamado. Ese es mi llamado, dijo Pablo. Mi llamado es pasar el Evangelio. Como dice en versículo 15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que los recuerdos, que se recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. O sea, él cada rato se acuerda de que lo que dice y todo y su camino es el Señor, porque sus palabras no son automáticas, son automáticamente porque están dichas por el Señor. Y yo cuando escribí mis libros, yo lo sentí que no era yo la que ponía las cosas. Yo soñaba lo que tenía que escribir. Si tú, hermano, tienes un don, dedícaselo al Señor. Si sabes cantar, cántale al Señor. Si eres muy bueno para hablar, predica. Si eres bueno para escribir, escríbele al Señor. Haz libros para el Señor. Regálalos. Si eres bueno, pero eres muy tímido, reparte Biblias. Reparte Biblias. Si estás en América, americanas, si estás en Norte, Suramérica, en español, en donde quiera que te encuentres, regala las Biblias. Ellos las van a recibir y las van a guardar y las van a tener allí. Y un día se van a acordar cuando topen cemento o bajo o toquen madera. Se van a acordar que tienen una Biblia allí que les fue regalada, como me pasó a mí. Yo tenía una Biblia desde el 1988. ¿Sabes cuándo la abrí? En el 2019. Ese día la abrí. Nunca es tarde, hermano. Por eso dice Pablo, no te quedes allí. Muévete, levántate y muévete. Construye tu propia iglesia. Haz tu propio clases de Biblia. Acuérdate, ¿qué le pasó a Moisés también? Es que Dios sí nos escoge, hermanos, porque mira, Pablo, que quería siempre estar contra los cristianos y matarlos, se hizo el mejor cristiano del mundo. Está en la Biblia él. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando Herodes quiso matar en Judea a todos los niños, Moisés fue salvado por eso también. Lo echaron al río y la reina lo encontró. Y aunque él fuera judío, gentil, pobre, cuando cayó con con los romanos, a él lo crearon y supo escribir y supo ser buena gente y siguió el llamado del Señor, de Dios, y sacó a su pueblo y se lo llevó a la tierra prometida. Fíjate, eso mismo pasó con Pablo y eso puede pasar con nosotros.
que nuestra vida cambie totalmente y tratar de ser como ellos, perdida un pelito de lo que ellos son, fueron y serán. Es un regalo, es un talento saber. Si tú quieres ser miserable, sigue siéndolo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Cuando no persigas al Señor, cuando no quieras nada con Dios, cuando no camines con Jesús, cuando no le hagas caso al Espíritu Santo. Por eso eres miserable. ¿Por qué? Porque andas haciendo cosas que son temporales, que tu corazón no más pompea cuando haces una compra grande, compraste una casa más grande, pero ¿qué? Ya nomás la compras y estás vacío otra vez, hermano. Fíjate, si tú te acuestas y en tu almohada le pides al Señor, ¿cuál es mi propósito en este mundo? En un sueño se te va a revelar lo que tú debes de hacer para Él. ¿Cuál es tu llamado? A los ministros, pues los pone como pastores al frente y ellos sobreviven porque son escogidos por el Señor y enseñarnos a nosotros el ministerio. Principio número 3. Tu vida, ¿cómo se compone en el propósito del Señor? ¿Lo has pensado? Por eso es que Pablo, el valor de él era leer el Evangelio a los gentiles, porque no tenían de otra forma de saber la verdad. Vamos a ver qué dice en el versículo 21. Aparte de que Pablo dice, leer la Biblia y pasar el mensaje a otros, ese es mi valor. Vámonos al 21. Dice aquí, sino como yo lo hago como está escrito. Dice Pablo, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, eso quiere decir que todos los que no saben todavía de Jesús y que ya está en el cielo y es vivo, es un Dios viviente, ellos lo verán. Si ellos creen en lo que Pablo y nosotros les decimos que Dios vive y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y los creyentes vivirán. Y los que no han oído, pero van a creer, entrarán al cielo. Perdón. Pablo invirtió en eso. Él no puede estar sin la gracia de Dios. Pero mira, ¿tú en qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en vanidad? ¿En irte a fiestas? Pues eso te va a llevar a la muerte, hermano. Por favor, encuentra algo que tú puedas hacer para que Dios tome ese valor y no te diga en el día de tu muerte, no te conozco. Haz algo, encuentra algo para proclamar el Evangelio. No te esperes, hermano. Fíjate, el pastor de mi iglesia, a él no le dieron opción.
A él, sus padres, él viene de, su papá era pastor y era hijo de pastor y todos sus hermanos son pastores. Cuando ellos salieron de esa, cuando él estaba joven y salieron de Texas y se fueron a Carolina, a un señor que se llamaba el señor Morton les dijo, ya se van, ay, los vamos a extrañar mucho, y les dio un sobre, y le dice al papá de los hijos, de los niños, mira, esto no lo vayas a abrir hasta que lo necesites. Y le dice, pues muchas gracias. Y se fueron toda la familia a su nuevo destino, acá a las Carolinas. Es que el señor Morton, él era muy rico y él guardaba dinero para dárselo a los padres que tenían hijos que querían ser predicadores, para que los mandaran al seminario. Él vivía una vida simple, aunque tuviera mucho dinero, pero lo repartía, se los daba, les daba dinero para que pudieran mandar a sus hijos al ministerio, a predicar la palabra. Fíjate qué bonito de su parte. Él no quiso una casa más grande, él no quiso comprar una isla, él no quiso tener apartamentos millonarios, él quiso hacer discípulos. Eso también cuenta, hermanos, cuenta mucho lo que tú das, porque acuérdate, la semana pasada hablamos de que lo que Dios te ha dado a ti, acuérdate, das porque Dios te ha dado. Dios valora todas las pequeñas cosas. Dios valora este planeta. Él valora el gobierno, tu casa, tus hijos. Él valora todo lo que está dentro del mundo, el aire, el sol, la lluvia, la tierra. Por eso hay que bautizarnos, a ser discípulos, a enseñarnos a ser humildes. A ti, mujer, Dios te valora, Dios te ve porque tú trajiste a los hijos al mundo. Únete a nosotros. Tienes que saber que Dios te valora. Únete a hablar del Señor. Ya sé que eres madre de casa, tú tienes valor. Consulta con el Señor y tú vas a sacar y vas a saber de qué hablar y cuál es tu llamado. Vamos a hablar del principio número 4. Pablo dice las ofrendas. Las ofrendas que sean bien distribuidas. Así es como él también descubrió su propósito. Cuando tú sepas tu propósito, tienes que levantarte y decir, ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer por ti. Ahora voy a cocinarle a mi iglesia y esto te lo ofrezco a ti, Dios. Ahora me voy a levantar y voy a hablar de ti, Dios. De ahora en adelante, todos los años que me quedan de vida van a ser y te los voy a ofrecer a ti, Señor. ¿Qué es lo que tú haces con tu vida? Ofrécele el día al Señor. Levántate, híncate. No pierdas tu tiempo.
No pierdas tu tiempo pensando qué vas a comprar hoy, qué vas a comer hoy. Úsalo para el Señor ese tiempo. Esto es para nosotros las Escrituras. Cristiano, bautista, católico, lo que todo lo que nos lleve al Señor será bien recibido. Hazte tu propósito, sigue tu llamado. Y vámonos al 5, al principio número 5. ¿Cuál es el propósito para yo cambiar y estar con el Señor? ¿Cuál es mi propósito? Depende de la estación o temporada en la que estés. Dependiendo, porque ahorita a lo mejor no sabes cómo, pero simplemente regalándole una Biblia a alguien. Porque Pablo no empezó a predicarlo luego. Empezó en la sinagoga, allí a hablarle a los gentiles. Y todo lo que decía era puras cosas que el Espíritu Santo le decía. Así empezó. Y de allí siguió su camino, haciendo más discípulos, haciendo iglesias. A lo mejor hoy es tu día para que sepas cómo cambiar, cómo ser glorificado por el Señor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? A lo mejor es hoy. Híncate, híncate. Ora, abraza tu almohada y pregúntale al Señor, ¿cuál es mi llamado? A lo mejor puede ser hablar en un funeral o empezando a leer todas las cartas de Pablo, las epístolas. No importa dónde, no importa cómo, el Señor te va a ir guiando y te va a ir moviendo. Hazlo todo bajo la gloria del Señor. ¿Cómo nos atrevemos a no hacerlo? ¿Cómo nos atrevemos después de todo lo que ha hecho por nosotros? Murió por nuestros pecados. Sin embargo, nos acordamos del Señor al último. No, hay que cambiar. El Señor es primero. Dios es primero. Dar las gracias por dejarte respirar. Eso es primero. Te pido, Dios, que nosotros encuentremos el propósito hoy, en este nuevo día, para acercarnos más a ti, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado, Dios mío. Cambia nuestra mentalidad. Y hermanos, les deseo lo mejor. No le hace que lo hagas pasitos de bebé, pasitos de bebé. Pero todo lo que hagas, hazlo para que te vayas al cielo, para que seas glorioso y entres al reino. Y que el Señor te conozca y diga, pásale. Y no que te diga, yo no te conocí. Yo no te conocí. Pero que te diga, te estamos esperando. Bueno, hermanos, no hay que esperarnos tanto. Pablo lo dice. Deja que se te revele. Enséñate a escuchar la voz del Señor. El sueño, acuérdate de los sueños, son muy importantes. Así es como el Señor se revela. Sí viene a ti y manda un ángel,
también, pero se te revela en los sueños, porque tú lo pides, tú lo pides. Mientras de que tú no pidas nada de Él, serás miserable. Pero yo sé que ustedes sí lo van a hacer. Bendiciones. Los quiero, los amo. Sigan leyendo Romanos. Es muy, muy interesante para aprender. Entonces, hermanos, aquí nos estaremos viendo en otro segmento con Raquel. Bendiciones.